Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa El Camino de Dios. Les habla el More Joseph, director del Ministerio de Jaim. Y gracias le doy al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que nos concede la oportunidad de vivir un día más y poder estar con ustedes aquí en PAB 550 en el programa El Camino de Dios. Programa que llega a ustedes todos los domingos a partir de las 7:30 de la mañana, donde conversamos en 30 minutos sobre la Sagrada Escritura desde el lente judío. Nos enfocamos en enseñar la Sagrada Escritura desde el pensamiento conceptual judío porque entendemos y sabemos que sus autores eran todos judíos y su pensamiento conceptual era completamente judío. El Ministerio de Jaim tiene un centro de estudio hebraico. El Camino Nazareno está ubicado en la carretera 511 del barrio Realanón en Ponce, específicamente en el kilómetro 1.8. Allí nos reunimos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana, donde oramos siguiendo el rito nazareno, leemos la porción de la escritura que estudiamos cada semana y discutimos sobre esta lectura, o sea, entregamos un escrito de enseñanzas relacionadas a la porción que estamos estudiando. Y en el día de ayer, que fue el día 7 de marzo, que es el día 8 de Adar, estudiamos la sección de la Torá titulada Kitisa. Kitisa se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 11, al capítulo 34, versículo 35. La Haftará, que es la porción que se relaciona con los profetas, casi siempre es un texto que está vinculado a la porción de la Torá. La Haftará tiene su origen en el periodo del tiempo donde se dice que Antíoco prohibió la lectura de la Torá y los judíos a escondidas entonces leían una porción de los profetas que estaba relacionado a esa porción de la Torá para poder entonces recordar las palabras del Eterno dichas a Moisés. Y a partir de entonces se incorporó dentro del servicio de la sinagoga leer, además de la porción semanal de la Torá, la sección de los profetas. Y esto, cuando usted lee los escritos nazarenos, se va a encontrar que ya para el tiempo de Jesús y los apóstoles estaba esto ya, se seguía esta tradición y Jesús fue parte de ella, al igual que Pablo. En la sección de ayer de la Haftará es Ezequiel 36, 16 al versículo 38. Y en los escritos nazarenos leímos a Juan 11, 47, 56. El Shabbat de ayer es conocido como el Shabbat Pará, el Shabbat de la vaca roja. Y hoy nos encontramos en el día 8 del mes de marzo del año 2026, perdón, que equivale al día 19 del mes de Adar del año 5786 según el calendario de Gilel. Y yo le doy gracias al Eterno porque puedo estar una vez más con ustedes aquí en este programa y poder conversar con ustedes las maravillas que se encuentran en la Sagrada Escritura y a la su vez poder hablar del pensamiento conceptual nazareno que se encuentran en los escritos que tenemos conocido hoy como el Nuevo Testamento. Si usted ha estado escuchándome en programas anteriores, usted habrá notado que hemos estado hablando constantemente de la importancia de conocer y entender la expectativa mesiánica que tenían los discípulos de Jesús en el tiempo del Segundo Templo y cómo estos documentos que se convierten en parte de un Nuevo Testamento, que ya explicamos anteriormente a quién le dio este título de Nuevo Testamento a parte de estos documentos, y cómo surgió este canon como consecuencia de la respuesta de Marción, quien fue declarado eventualmente hereje, cómo estos documentos deben ser estudiados desde la perspectiva de ese pensamiento mesiánico y apocalíptico que tenían los nazarenos en el tiempo del Segundo Templo. Y hemos estado citando mucho textos de el libro que se conoce como los Hechos de los Apóstoles, que es el segundo libro escrito por Lucas a una persona de nombre Teófilo. Y en este libro, Hechos de los Apóstoles, hemos estado mencionando y hemos estado probando por los propios textos que cuando Jesús de Nazaret le dijo a sus discípulos que les serán testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, esto se refería a testigos de su mesianidad, testigos de su resurrección. Como dice Pablo en una de sus cartas, específicamente la carta a los que están en Roma, él dice que la confirmación de la mesianidad de Jesús está en su resurrección, el poder del Espíritu de Dios que lo levantó de entre los muertos.
Y usted va a encontrar a lo largo de Hechos de los Apóstoles evidencia de cómo los discípulos dijeron y testificaron que fue Dios quien levantó a su siervo Jesús de entre los muertos. Esto es bien importante porque si usted escucha hoy en día, por ejemplo, en diferentes círculos de pensamiento teológico, usted va a encontrar que se dice que Jesús resucitó, pero no se le adjudica esta resurrección a Dios, sino que se dice que Jesús resucitó por sí mismo. Esto no va a la par el testimonio de los nazarenos. Los nazarenos testifican que Jesús de Nazaret fue levantado por el poder de Dios que operó en él en la resurrección. Eso lo dice Pablo de Tarso, eso lo testifica Pedro, como tenemos en el libro de los Hechos. Y hoy vamos a aprovechar el programa para hablar de lo que significa reconocer a Jesús como Señor. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos entender lo que significaban las ideas en el tiempo de estos documentos, nosotros estaremos restaurando entonces el mensaje original. Ya hemos establecido y lo hemos mencionado anteriormente en este programa, que lo que ocurre en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, capítulo 1 y 2 del libro de Hechos de los Apóstoles, con respecto a la llegada del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, no es en sí el nacimiento o el surgimiento de la iglesia, como algunos han enseñado, o la ley escrita ahora en los corazones, como otros también han enseñado, sino que este día está marcado como el día en que los discípulos fueron empoderados con el poder de Dios, con el Espíritu de Dios, para realizar la misión que Jesús le había encomendado. ¿Cuál era esta misión? Que debían ser testigos de Él en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Testigos de qué? Testigos de su mesianidad, testigos de su resurrección. La resurrección de Jesús es la que confirma que Él es el Mesías. Y esto es bien importante porque si usted lee con cuidado los documentos que hablan de la vida y obra de Jesús de Nazaret, específicamente los evangelios que se conocen como los sinópticos, que son en comparación al evangelio de Juan, son antiguos. No podemos utilizar el evangelio de Juan como un documento histórico para probar a Jesús histórico. El evangelio de Juan no tiene esa intención. El evangelio de Juan fue escrito en un lenguaje alegórico, bien relacionado al misticismo judío del mundo del Segundo Templo, lo cual está claramente ya aprobado por diferentes círculos académicos cuando hablan del Evangelio de Juan comparado a los demás evangelios. Los demás evangelios hablan de la figura histórica de Jesús y cómo los discípulos originales veían a su maestro Nazaret y cómo ellos testificaron la experiencia que tuvieron con él. Cuando vamos a los evangelios sinópticos, nos vamos a dar cuenta que estos discípulos están hablando de un hombre que nació en Judea y que fue lleno del Espíritu de Dios y que Dios operaba en él. Esto es bien interesante porque el pensamiento conceptual nazareno con respecto a lo que significa el Mesías es bien diferente a lo que eventualmente se comienza a transmitir a partir de la muerte de los apóstoles originales y los discípulos de los apóstoles originales. Esto significa que tenemos que volver entonces a tratar de entender lo que realmente significaban estas cosas. ¿Qué significaba el término Cristos? La palabra Cristos, que es la palabra que usted tiene en griego para Cristo, comparte o busca acercarse a la idea de la palabra Mashiach en hebreo. La palabra Mashiach significa ungido. Y en la Torá y en los profetas se hablan de diversos ungidos. Estaba el profeta que era ungido con el Espíritu de Dios, estaba el sacerdote que había sido ungido para el servicio del templo y estaba también el rey que había sido ungido para el servicio del reinado de Israel. Tenemos un hombre, por ejemplo, llamado Shaul, que es el primer rey ungido con el Espíritu de Dios, que nos dice la Escritura que una vez que él recibió el Espíritu de Dios, había sido un hombre, se había convertido en un hombre diferente. ¿Por qué? Porque el poder de Dios operaba en él. Pero aún así, Saúl, teniendo sobre sí el Espíritu de Dios, él también tenía independencia de criterio y autonomía propia. Esto significa que el humano que recibe el Espíritu de Dios, el rey que recibe el Espíritu de Dios, que se convierte en el Mesías, el primer Mesías, pues si en lo que respecta al título de rey, fue Saúl, luego fue David. El humano que recibe el Espíritu de Dios y se convierte en el Mesías, rey, en ese momento esa persona está siendo dirigida por el Espíritu de Dios, pero sigue siendo un ser humano y existe en él el potencial de fallar. Por eso vemos que Dios rechaza a Saúl porque Saúl no obedeció del todo
lo que Dios le había ordenado hacer y lo que el Espíritu de Dios lo dirigía a hacer. Y esto es bien importante porque si utilizamos el ejemplo de Saúl para entender lo que significa el concepto Mashiach, entonces podemos entender cómo de Jesús de Nazaret recibe el Espíritu de Dios, se convierte en el ungido de Dios, en el rey ungido. Y esto es bien importante porque si, por ejemplo, usted va al libro de los Hechos, usted va a encontrarse con un texto muy interesante que se encuentra en el capítulo 17 del libro de los Hechos, donde dice que habían un grupo de judíos que no le agradó muchísimo la idea de que Pablo estuviera anunciando a Yeshua como el Mesías y estaba de cierta forma revolucionando la ciudad. ¿Por qué? Porque en vez de reconocer al César como rey, decían que había otro rey llamado Jesús. Y eso se encuentra en el versículo 7 del capítulo 17, donde dice, y los ha recibido Jasón, y todos estos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Es interesante esto porque nos está diciendo el texto que la acusación que había sobre los discípulos, en el caso de Pablo y Silas, que son los que están en este texto siendo partícipes de esta narración, la proclamación de la mesianidad de Jesús es la proclamación de un rey judío. Y esto, a los ojos de las ciudades fuera de Jerusalén, sonaba algo bastante peligroso. ¿Por qué? Porque estaría amenazando y atentando contra la autoridad del César y su reinado o su dominio. Y esto es bien importante entenderlo porque lo que los discípulos están diciendo con respecto a Jesús como el Mesías no es otra cosa que la proclamación de un rey judío. Y esto no agradaba muchísimo a las ciudades donde ellos iban, y habían gentiles temerosos de Dios y habían judíos que querían vivir en paz en ese lugar y proclamar a otro rey como el ungido de Dios, y no al César representaba un gran peligro para ellos. Esto no solamente en el caso de la dispersión del exilio de los judíos helenos, que es la audiencia del cual se está hablando en el libro de los Hechos, sino también en el caso de Jerusalén. Usted va a encontrar que si va, por ejemplo, a Juan capítulo 11, que es la lectura del día de ayer, de la sección que leímos de la Torá, en Juan capítulo 11, usted va a encontrar una situación similar que está vinculado a la problemática de el atentar contra la seguridad de la nación por causa de desafiar la autoridad del César. Y esto usted lo va a ver en el capítulo, en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, donde ellos también están diciendo, esa audiencia está diciendo, si lo dejamos así, incluso vamos a versículo 47, dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al Sanedrín y decían, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y nos quitarán tanto el lugar como la nación. Miren la preocupación que tenían los principales sacerdotes y los demás fariseos que estaban allí presentes. La preocupación de que si este hombre es reconocido como el Mesías, puede ocurrir una gran destrucción en nuestra tierra. Y esto es importante porque tenemos que tener en cuenta que en la historia del mundo del Segundo Templo, Jesús no fue el único individuo que fue proclamado por sus discípulos el Mesías. Tenemos evidencia, Flavio Josefo así lo muestra, los escritos nazarenos también lo muestra, usted lo va a encontrar en el libro de los Hechos, un tal Teudas, de antes de Yeshua, diferentes personas ser proclamados el Mesías por sus discípulos o autoproclamarse a sí mismo como el Mesías. Y esto significaba que él era el ungido de Dios para ser el rey de Israel y liberar a Israel de la opresión del invasor, que en este caso es Roma. Y esto es un dato histórico importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque esta audiencia que está presente en los evangelios está con la misma preocupación. ¿Será o no será este el Mesías? Entonces vas a encontrar que la resurrección de Jesús da esa confirmación de que él era el Mesías. Y esto le da fuerza a los discípulos a proclamar: el Mesías estuvo con nosotros, está esperando ahora que los que se le opongan se arrodillen delante de él y reconozca que él es el Rey Mesías. Eso es lo que significa que se pongan por estrado de sus pies. Esto hace alusión al Salmo capítulo 2, donde se habla de que Dios mismo ha ungido a su Mesías en el monte y ha proclamado: tú eres mi hijo, en ti yo me he glorificado, en ti yo me he complacido.
Y esto, pues, este salmo se relaciona a la idea de Dios ha escogido a su ungido y sin embargo se oponen al ungido de Dios. Pero el caso de Jesús no es el único caso. Tenemos el caso del rey David, que también sucedió lo mismo. David fue escogido al ungido de Dios y a David lo despreciaron y lo odiaron. Pero no todo el pueblo, sino los que eran fieles a Saúl y los que estaban ligados a el pensamiento de Saúl y los que de cierta forma estaban corrompidos. Y esto es bien importante recordarlo porque cuando analizamos los evangelios desde la perspectiva histórica de los sucesos que están siendo narrados en ellos, tenemos que tener en cuenta de que no todo el pueblo de Israel despreció al Mesías. No todo el pueblo de Israel no creyó que Jesús era el Mesías. Y también tenemos que transportarnos a la época. Tenemos a unas personas diciendo, Él es el Mesías, perfecto. Muy bien, yo estoy creyendo por lo que Él me está diciendo. No hay un documento en estos momentos que valide ni evidencia. Tenemos el testimonio de estas personas. Y por eso es que incluso el Evangelio, que no se concentra en la historia, en la vida y obra de Jesús desde la perspectiva histórica, incluye a ciertos detalles históricos dentro de su narración con la intención de probar su mesianidad, pero mucho más allá de la letra. Y vas a encontrar que en esos evangelios vamos a ver que personas, Jesús de Nazaret, que corrijo, en una de sus oraciones, que está en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, si no me equivoco, dice, Padre, yo no te pido solamente por esto, y se refiere a sus discípulos, los que están con él presentes, sino también pido por aquellos que van a creer por la palabra de estos. Es interesante esto porque estamos hablando del testimonio oral de los que estuvieron presentes en su vida y los que vieron también su resurrección, o sea, cuando vieron al Mesías resucitado. Y por eso te vas a encontrar que en el Evangelio de Juan, que no se concentra tanto en la historia, o sea, usa la historia, pero le da un sentido más alegórico y místico para probar, para mostrar a Jesús como la manifestación de la sabiduría de Dios, y eso otro tema para otro momento. También él va a tener en constancia o en tener conciencia de que los discípulos van a confirmar de que Él es el Mesías porque lo están viendo resucitado, lo están tocando. Mira, yo estoy aquí presente. Y es interesante porque Jesús en ese momento, una vez que le muestra que estoy vivo, estoy en medio de ustedes, dice, yo tengo que ascender a mi Dios, que es vuestro Dios. Yo tengo que ascender a mi Padre, que es también vuestro Padre. Y vemos en ese texto de Juan un evangelio que parece al principio mostrar que Dios se encarnó en medio de nosotros, está diciendo que parece ser que este Dios que fue encarnado tiene otro Dios. Y esto lo menciona así, ¿verdad? Para incitarlo a ustedes a pensar, ¿realmente eso es lo que dice el Evangelio de Juan cuando dice, y la palabra de Dios se encarnó y habitó en nosotros? ¿O qué era para ellos la palabra de Dios? ¿O qué era la palabra para ellos? ¿Y cuál es el sentido alegórico de este concepto? Pero eso es otro tema. Entonces, regresando a lo que estaba mencionando, los discípulos del maestro Nazaret estaban vivían en una urgencia, con conciencia de que el tiempo se ha acercado, el fin está cerca, el Mesías está a la vuelta, pero tenemos que reconocer que este ungido, a quien vosotros rechazaste, es el que Dios escogió para ser el Mesías. Algo similar a lo que le pasó a David. Y aquel que reconozca que este es el ungido de Dios, cuando Él regrese, Él no será destruido. Y entonces todo aquel que confiese que Yeshua es el Señor, será liberado de la destrucción que habría de venir. Ese era el pensamiento conceptual de ellos, amigos. Por eso que cuando usted ve a Pablo diciendo, si confiesas con tu boca a Jesús como el Señor y crees que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. ¿Pero salvo de qué? Luego, con el pasar del tiempo, en la medida que pasaban los años y el Mesías no regresaba, un grupo de gentiles que no pertenecen a los discípulos originales, sino discípulos de discípulos de discípulos que empiezan a reinterpretar los textos ante la no llegada del Mesías, ya desde un lente más
influenciado por su cultura y su pensamiento, comenzaron a interpretar la idea de ser salvado con la idea de ser liberado del fuego del castigo eterno. Mezclaron los dos conceptos. Sin embargo, en el pensamiento conceptual del mundo del segundo templo, cuando se hablaba del fuego del infierno, se estaba hablando del fuego del Gehinnom. Y Gehinnom era un lugar que, si vamos a la historia de la Biblia hebrea, era un lugar físico, tenía una ubicación geológica, donde allí, en el tiempo de los reyes, se había establecido el culto a Moloch, y allí ocurrían atrocidades. Niños eran sacrificados al fuego por Moloch. Y cuando vino este rey, si no me equivoco, fue Josías, hizo una gran reforma y destruyó todos los lugares altos. Y este lugar llamado el Valle de Ginón lo prendió en el fuego completo y destruyó la estatua de Moloch. Y ese lugar se convirtió en anatema, un lugar de maldición. Y desde ese entonces ese lugar era considerado el basurero, donde se lanzaba todo lo abominable, todo lo despreciado por Dios. Y allí siempre había un fuego que no se apagaba, porque estaban constantemente los reformadores tratando de alejar a los que practicaban la idolatría de esas cosas que adoraban, de esos ídolos tallados de madera, de barro, de todas esas cosas abominables que el Eterno había dicho en su Torá que el pueblo no podía practicar. Y cuando vamos al periodo de los profetas del exilio, lo que se conoce como el libro, el rollo de Isaías a partir del capítulo 40, y los profetas del segundo templo, usted va a encontrar entonces que ese valle de Ginón comienza a llamarse Gehinnom, el lugar de la purgación. Y en el mundo del segundo templo existía el pensamiento conceptual de un lugar donde Dios físicamente purgaba el pecado de la persona. Y se conocía como el infierno, que en hebreo es Gehenna. Cuando una persona pecaba y no se arrepentía de sus pecados contra su prójimo, se decía que una vez al año, cuando el juez se sentaba en el tribunal a juzgar las acciones de los seres humanos, el juez le entregaba al alguacil el derecho absoluto de meter en la cárcel a ese transgresor. Incluso usted tiene algo similar así en los evangelios, cuando Yeshua habla de cuando tienes algo contra tu hermano, es mejor que lo arregles antes de que él vaya al juez. El juez te entrega al oficial y te meta en la cárcel y no salga de allí hasta que pagues el último cuadrante. Yeshua está haciendo alusión a un concepto judío que se llamaba Gehenna, que era el lugar de tormento psicológico. Dios le daba permiso a Satán de torturar y atormentar a esa persona en vida para que se arrepintiese de todos los pecados que había cometido contra su hermano y su prójimo. Porque se decía dentro del mundo del segundo templo que en Yom Kippur se expiaban los pecados cometidos contra Dios, pero los pecados cometidos contra el hermano no se expiaban. Estos pecados deben ser restaurados y expiados mediante el arrepentimiento y la reconciliación entre hermanos. En otras palabras, antes de que llegara Yom Kippur, debía la persona que tenía algo contra su hermano ir hacia él y acercarse a él, pedirle perdón por el daño que había hecho, restaurar el daño que había realizado, y entonces Dios le iba a conceder la expiación en Yom Kippur. Pero si no lo hacía, eso no iba a ocurrir. Y a eso es que Yeshua está aludiendo cuando usted encuentra los evangelios, a Jesús hablando de cuando tienes algo contra tu hermano, arregla cuentas con él, no sea que él vaya al juez y el juez le dé permisos al oficial y el oficial te meta en la cárcel y no salga de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ese era el concepto de la purgación del pecado en Gehenna. Pero ¿cuál era la intención del sufrimiento? ¿Destruir a la persona? No. La intención del sufrimiento es llevar a la persona a entender que había hecho un gran mal y que tenía que arrepentirse de esto. Pero sin embargo, en los círculos místicos y apocalípticos del segundo templo, Gehenna también tomó otro giro. Y es que si Dios va a restaurar todas las cosas y va a llevar al mundo a ser lo que una vez fue, perfecto, como nos enseña la Torá en el principio, que Dios creó todo y lo llamó bueno, de seguro Él debía entonces destruir todo lo que no servía. Y ante los ojos de estos místicos, los que practican el pecado, la inmoralidad, las abominaciones que dice la Torá, que deben ser so pena de muerte el que los practica,
y la contaminación que se ha manifestado en el mundo, porque se enseñaba dentro de los círculos del mundo del segundo templo que una persona podía crear demonios con sus acciones. De alguna forma estas energías impuras tenían que ser también destruidas. Y de ahí Gehenna comienza a tener también un sentido místico donde se comienza a hablar del lago de fuego y azufre, que usted lo tiene en el libro de Revelaciones, donde se habla que allí incluso se tira hasta la muerte. Y yo le hago una pregunta. Si esto es un lugar físico per se, o sea, un lugar real, físico, ¿por qué hay que tirar la muerte a un lugar físico? ¿Acaso la muerte es algo físico? La muerte es un concepto abstracto que se define con la desaparición del movimiento y la capacidad de existencia de un ser que tuvo movilidad en un momento, que puede ser un animal, como lo puede ser un ser humano. Así que entendiendo esto, para el judío del mundo del segundo templo, el lago de fuego y azufre no era un lugar físico, era un concepto místico de carácter abstracto cuyo propósito era expresar la idea de que si Dios va a renovar todo su mundo, de seguro entonces Él tiene que purificarlo con su fuego, tiene que borrar del todo el mal. Y como enseña la física, la energía no se destruye, la energía se recicla. Y por eso es que usted va a encontrar en el libro de Revelaciones que para que haya un cielo nuevo, una tierra nueva, es necesario entonces que todo lo que no sirve, todo lo que no tiene parte en esa nueva creación perfecta, donde no existe espíritu de tormento, espíritus, energías que causan depresión, angustias, enfermedades, para que eso no exista, es necesario que el Santo Bendito sea, purifique su creación. Y este, amigos que me escuchan, es el pensamiento conceptual que está dentro de los evangelios, que está alrededor del mundo del segundo templo, que nosotros desconocíamos. Por consiguiente, como tenemos a un Pablo de Tarso anunciando que aquel que cree que Jesús es el Señor, no está diciendo que aquel que cree que Jesús es el Creador, refiriéndose al nombre sagrado, sería salvo. Lo que Pablo está diciendo es, si usted rechaza al César como aquel que tiene autoridad para establecer el dominio del reino de Dios y nos reconoce a este judío como el ungido de Dios, como el rey de la creación, a quien Dios le ha entregado autoridad sobre todo, cuando Él regrese, será salvo. Pero ¿qué tal si mueres antes de que regrese? Pues tienes que creer en la resurrección. Uno de los fundamentos de la fe judía es creer en la resurrección. Uno de los fundamentos, amigos que me escuchan, de la fe judía es creer en la resurrección. Los gentiles no sabían nada de la resurrección. Por eso es ahora encontrar gentiles glorificándose del tema de la resurrección y hablando como si fueran los grandes conocedores de la resurrección. Es porque le ha llegado a ellos un mensaje judío. Porque eso era puramente judío, amigos. Por eso es que decimos dentro de nuestro centro de estudio que Pablo estaba en contra de un tipo de judaizar. Pero Pablo también judaizó. Y usted lo va a encontrar en el Hecho de los Apóstoles. Específicamente, si no me equivoco, en el capítulo 17, donde a Pablo se le está acusando de enseñar costumbres judías. Y déjame ver si estoy correcto en el lugar donde lo encontré. Mejor dicho, el lugar donde estaba leyendo, que se le acusaba, y fue en el capítulo 16, donde mire esto que interesante. En este hombre que tenía un espíritu de adivinación, donde Pablo interviene sobre él y ordena al espíritu inmundo que está en él que salga de él por la autoridad del Mesías. Este individuo acusa a Pablo y a Silas y lo llevan a las autoridades. Y dice el texto en el versículo 20, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que a nosotros no nos es lícito aceptar ni practicar siendo romanos. ¿Cuáles son esas costumbres? Por eso es que la profesora Paula Fredriksen, quien ha sido una catedrática de muchos años enseñando sobre el Mesías judío, Jesús y Pablo como un mensajero a los gentiles,
enseña que Pablo estaba en contra de obligar a los gentiles a hacerse judíos, pero también Pablo judaizó. Y cuando dice que Pablo judaizó, está diciendo que Pablo llevó conocimiento y costumbres a los gentiles que no conocían, que no sabían. Pues los gentiles no sabían nada de un Mesías, ni tampoco sabían sobre la resurrección. Y por eso es que Pablo, cuando habla de Jesús a los gentiles, le proclama a Yeshua como el Mesías prometido por Dios, el rey que tendría poder para salvar porque Dios está en él. Y Pablo también da a conocer el misterio de la resurrección que no conocían los gentiles. Por eso cuando usted va al capítulo 17 del libro de los Hechos, usted va a encontrar que cuando Pablo le habla a esa audiencia de la resurrección, le dicen, ay Pablo, tú estás loco, hablamos contigo en otro momento. ¿Por qué? Porque los gentiles no sabían nada de eso. De que una persona que murió puede volver a la vida por el poder de Dios. Imposible. Y eso te lo va a encontrar en el capítulo 17. También Pablo dice que Jesús es el escogido para juzgar el mundo. Se me acabó el tiempo, pero le doy gracias al Eterno por esta media hora, a la familia de PAB por tantos años en este espacio. Espero estar con ustedes la semana próxima. Me despido con el favor del cielo. Hasta la próxima. Shalom.